Harry Potter y la piedra filosofal. Una historia que marcaría un antes y un después en la literatura juvenil y en la cultura en general. Sin embargo, hoy no vamos a hablar sobre el impacto que tuvo sobre las masas. Ya he hecho un video entero dedicado a este tema. Esta vez nos vamos a introducir de lleno en su relato, en la narrativa que significó la primer pieza de este gran puzzle compuesto de 7 partes. Soy Cantos y te invito a que me acompañes en este interesante viaje. La historia principal se ubica en una Inglaterra ficticia, más precisamente en la casa de la familia Dursley, ubicada en la calle número 4 de Privet Drive. Es una familia que, al menos en apariencia, parece ser de lo más común y corriente. Vernon, el hombre de la casa, es director de una empresa de taladros, mientras que la mujer de la casa, la señora Petunia, se dedica a los quehaceres del hogar y a cuidar a los 2 niños que están a su cargo. Dudley, el primero, un niño bastante odioso y caprichoso, y en segundo lugar a un tal Harry Potter, quien en realidad no es su hijo, sino más bien su sobrino. El pequeño Harry quedó al amparo de la familia Dursley luego de quedar huérfano cuando era tan solo un bebé. Sus padres, James y Lily Potter, murieron aparentemente en un accidente de tráfico. Esta es una mentira más grande que una catedral. Pero paciencia, aún no llegamos a eso. El día a día de Potter con su nueva familia no es nada agradable. Sus tíos lo tratan como una basura, y ni hablar de su primo, que lo golpea, lo humilla, lo denigra a más no poder, sin ningún tipo de represalias o castigo. Sin embargo, ya de entrada vemos que Harry no es un chico normal, sino que por el contrario tiene algo de especial, algo que lo diferencia de los demás. No es su cicatriz en su frente, que ya de por sí lo hace resaltar y generar dudas en la gente que lo ve, sino más bien por ciertas habilidades y poderes que posee, los cuales aún no logra manejar del todo. Es más, ni siquiera él mismo sabe de qué se trata o de dónde sale. Llegados a este primer punto inicial, es fácil de entender por qué el libro resulta tan atractivo desde su inicio. No es solo la forma de escribir de Rowling, que se caracteriza por su simpleza y por su dinamismo, sino que, al presentarnos un personaje con conflictos familiares, desdichado, quien suele inmiscuirse en su propio mundo con el fin de poder alejarse de la realidad de la cual es víctima, todo esto hace que no sea difícil sentirnos identificados, incluso si nuestra vida no es exactamente de esta manera. Es como que sentimos pena por él, así como también hemos sentido penas por nosotros mismos en algún momento. Rowling no nos hace esperar mucho, y más pronto que tarde, cosas raras empiezan a suceder. Poco a poco nos vamos dando cuenta por qué la historia está catalogada dentro del género de fantasía. Un primer ejemplo es cuando una plaga de lechuzas mensajeras empiezan a abarrotar la casa de los Dursley. Las cartas que ellas traían, que eran para el niño, tenían algo que Harry no podía o no debía leer y conocer. Esto es llevado tan al extremo que sus tíos, por un temor basado en evidencias pasadas, deciden mudarse a una choza en medio del océano, pero incluso allí no pueden escaparse de las garras de sus perseguidores. Durante una medianoche de tormenta, un 31 de julio de 1991, día de cumpleaños de Potter, un gigante aparece de la nada y tumba la puerta con una fuerza descomunal. Se trataba de nada más ni nada menos que el guardián de las llaves, nuestro querido Hagrid. Claro, en el primer momento que uno conoce a este personaje barbudo, alto como la misma puerta, se lleva una mala impresión. Uno puede llegar a pensar que viajó hasta allí para matarlos a todos o para llevarse de rehén al muchacho. Bueno, esto último en parte es verdad, va con el objetivo de llevárselo, pero no para secuestrarlo, sino más que nada para salvarlo. En sus manos trae una torta de cumpleaños, y luego de felicitarlo por su día, empieza a contarle toda la verdad sobre su vida. Le revela los secretos sobre la muerte de sus padres, de cómo se hizo esa cicatriz, le comenta lo especial que es dentro del mundo mágico, que tiene poderes, y de cómo, sin proponérselo, venció al mago oscuro más poderoso del mundo, y que ahora es conocido como el famoso niño que sobrevivió. Claro, todo esto provoca un impacto enorme dentro de la cabeza del niño. Imagínense si a ustedes, en plena infancia, edad en donde las ilusiones y la imaginación están a flor de piel, aparece un desconocido y les dice que tiene poderes, que son especiales, que son los elegidos para una misión importante. Creo que es algo que todos hemos soñado alguna vez y con lo que hemos fantaseado. Después crecemos y nos damos cuenta que la vida no es tan fascinante como en los libros y las películas, pero esa sensación bañada de nostalgia siempre sigue estando ahí.
Durante los días siguientes empieza la etapa en donde empezamos a conocer el mundo mágico a través de los ojos de los personajes. Esto es muy inteligente por parte de JK. Este mundo fantasioso solo empieza a existir cuando Harry lo empieza a conocer por primera vez. Lo descubrimos, lo redescubrimos y lo exploramos junto a él. Todo esto es tan nuevo para el actor como para el lector. En la primera travesía, ya de entrada, conocemos el caldero chorreante, el icónico callejón Diagon, el andén 9 3/4, la tienda de Ollivander, el banco de Gringotts, todo esto en tan solo 2 capítulos. Es precisamente en estos últimos 2 lugares donde la característica más importante de toda la saga, después de la magia, obvio, empieza a aflorar y a cobrar relevancia: el factor misterio. JK tiene una manera de plasmar su historia que provoca que uno esté siempre intrigado y expectante. En un primer paso introduce un elemento desconocido, una situación extraña o un personaje misterioso y deja que la curiosidad del lector vaya en aumento a medida que va dejando pistas página tras página hasta que luego de varios capítulos termina revelando la verdad, la cual por cierto suele ser totalmente contraria a lo que creíamos en un principio. Esto puede verse en su máxima expresión en el libro El prisionero de Azkaban, mi favorito de los 7, pero aún es temprano para eso. En el banco de Gringotts vemos en un momento cómo Hagrid se dirige a una habitación oculta y recoge del suelo un pequeño paquete cubierto. No sabemos lo que es, y es la idea que no lo sepamos, pero va a ser el hilo conductor más importante durante todo el viaje. Además, cuando Harry va a comprar su varita con Ollivander, la autora deja caer otra intriga más. La varita que eligió a Harry estaba hecha con pluma de fénix, un fénix que durante su vida había dado solo 2 plumas. ¿Dónde está la otra? Nada más y nada menos que en la varita de Voldemort. Sí, ese mismo mago oscuro que asesinó a sus padres y que había fallado al intentar matarlo a él. Ya de entrada, esta unión entre ambos personajes, que a su vez son los 2 más importantes de toda la saga, se va haciendo más y más evidente. Vamos entendiendo de a cuentagotas que Harry no es un mago más, sino que por el contrario es especial, un elegido. Esta idea parte de los lineamientos del arquetípico viaje del héroe, en donde un individuo, sin grandes habilidades o conocimientos del mundo que lo rodea, ha sido seleccionado por el destino para acabar con la maldad en el mundo. Pasa con Frodo en El Señor de los Anillos, con Lucas Skywalker en Star Wars o con Neo en la trilogía de Matrix. Es una estructura que existe hace siglos, incluso es posible encontrarla en los libros como la Odisea, escrito en épocas antes de Cristo, pero que sigue funcionando y sigue siendo eficaz para el público. Más adelante, cuando Potter atraviesa el andén 9 3/4, es a partir de ahí donde todo empieza a cobrar un ritmo más vertiginoso, que se mantiene hasta el final. Ese mundo Muggle que se nos había presentado, tan común y corriente, tan aburrido, en donde Harry tenía una vida miserable, empieza a quedar muy atrás. Y ese portal que atraviesa nos transporta a una nueva realidad distinta, en donde se introducen una gran cantidad de elementos fantasiosos. Harry viaja por un tren que vuela, conoce una escuela de magia y hechicería llamada Hogwarts, un deporte llamado Quidditch y a otros personajes importantes que lo acompañarán en este viaje. Los más trascendentales son sin duda Ron y Hermione, 2 chicos de su edad que cuentan con sus propios traumas y complicaciones de vida. Uno proviene de una familia humilde y siempre ha llevado el peso de vivir a la sombra de sus hermanos mayores. Ella, por su parte, es descendiente de muggles, es decir, de personas no magas, algo que es muy mal visto por cierto sector de la sociedad mágica. Conoce también a Dumbledore, quien de entrada empieza a cumplir el rol de mentor, como Gandalf en El Señor de los Anillos, Yoda en Star Wars y Morfeo en Matrix. Es un mismo protocolo en donde solo cambian los protagonistas. A su vez conoce a Draco Malfoy y a Severus Snape, que se nos presentan como antagonistas. Introducir a 2 personajes que funcionan como archienemigos, aunque no sean los enemigos principales de la trama, siempre es de gran utilidad. Le permite al autor continuar con la escritura de la historia, introduciendo obstáculos y desafíos sin tener que recurrir y desgastar la trama principal, que es la que envuelve a todo el libro. Tanto Harry como Ron y Hermione son elegidos para Gryffindor, una de las 4 casas que pueblan el gran colegio de Hogwarts. El concepto de las casas es muy interesante también, ya que cada una tiene su propia naturaleza, historia e ideología. Es una herramienta similar al de introducir distintas razas y distintas dinastías, cada uno con sus propios escudos, lemas y formas de ser. La casa que les toca a ellos, la del león dorado sobre fondo de escarlata, se caracteriza por su valentía y su coraje. Hufflepuff, por su parte,
donde, visto un blasón amarillo, sus miembros se caracterizan por ser justos, leales y trabajadores. Ravenclaw, la casa color azul con el águila dorada en su centro, tiende a recibir estudiantes cuyos principales atributos son la inteligencia, la curiosidad y la sabiduría. Por último, pero no menos importante, tenemos a la serpiente de Slytherin, una casa que posee determinación, ambición, astucia, aspiraciones de grandeza, hambre de poder y un cierto desdén por las normas y las reglas. Sus miembros son personas que utilizan cualquier medio para lograr sus fines. A menudo son relacionados con la magia oscura y vistos como los malos de la película. Esto no es 100% así. Incluso a medida que avanzan los libros nos damos cuenta que existen buenas y malas personas y que esto no distingue de casas. Las características de cada una de ellas son tan claras y evidentes, incluso llegando a estar estereotipadas en algunos aspectos, que es posible para nosotros los lectores poder encasillarnos a nosotros y a los demás en cada una de ellas, como si fuese una especie de juego psicológico. Dígame que yo no soy el único que hace esto. Conocer a alguien y preguntarse en qué casa quedaría mejor, solo teniendo en cuenta los estereotipos que se nos revelan al inicio. Incluso si nos ponemos un poco más delirante, podemos también pensar en personajes de otras novelas e imaginar cómo encajarían en Hogwarts. Siguiendo con este análisis y haciendo un pequeño paréntesis en la historia, siempre me llamó la atención la similitud que existe entre las casas de Harry Potter y las casas de Juego de Tronos. Y ahora ustedes dirán, ¿pero qué estás hablando? Bueno, si comparamos a Gryffindor con la casa Stark y a los Lannister con la casa Slytherin, es posible encontrar una infinidad de similitudes. Unos se nos presentan como los buenos, los honorables, mientras que los otros cumplen el rol de enemigos, de rivales a vencer, seres que siempre quieren sacar tajada y beneficio de cada situación, incluso si se trata de pasar por encima de los que tienen enfrente. Vamos, yo creo que si Eddard Stark y Cersei Lannister hubieran sido personajes de Harry Potter, creo que podemos decir con mucha seguridad a dónde iría. Tal vez la comparación no queda tan clara cuando hablamos de Hufflepuff y Ravenclaw. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hufflepuff serían los Tully o los Baratheon? ¿Y Ravenclaw, Tyrell o Martell? Bueno, dejemos estas configuraciones y continuemos con la historia. El año escolar continúa con cierta normalidad. Digo cierta normalidad porque enfrentarse a un troll en un baño no creo que sea algo que pase muy seguido. El hilo argumental a partir de acá parece dividirse en dos grandes caminos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la adaptación de los personajes en su nuevo entorno, en donde van a clases, aprenden a manejar la magia, conocen a sus profesores, se pelean con los chicos de Slytherin, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la trama más importante, la que genera más misterio e intriga, tiene estrecha relación con el objeto que Hagrid retiró del banco de Gringotts. Los chicos se enteran que al día siguiente de este acontecimiento, alguien había intentado entrar en el mismo lugar con el objetivo de robarlo, dando a entender la importancia que tiene este artilugio. Además, sospechan que el paquete se encuentra oculto dentro del castillo, más precisamente en un cuarto en específico, en donde, por algún motivo extraño, el director tiene a un perro de 3 cabezas cuidando su entrada. Aquí podemos mencionar una pequeña analogía con Cerbero, el guardián de las puertas del Tártaro. Los 3 individuos coinciden que el gran sospechoso de todo este embrollo es el profesor Severus Snape. Piensan que es un infiltrado de Lord Voldemort y que tiene como misión robar este objeto. Y no los culpo, creo que es lo que pensamos todos la primera vez que lo leímos. Es un personaje oscuro, siempre vestido de negro, que parece odiar a Harry hasta la médula. Pero como dije anteriormente, en los libros de Rowling pocas veces las cosas son como parecen. Otro profesor, por su parte, de nombre Quirrell, parece ser la antítesis de Snape. Es endeble, tartamudo, incluso se muestra miedoso y temeroso. Antes de llegar al clímax de la historia, la autora utiliza un capítulo previo al desenlace en donde se nos revelan algunas cuestiones interesantes. La escena se sitúa en el llamado Bosque Prohibido, un sitio que está dentro de los designios de Hogwarts y que, como su nombre lo indica, está prohibido su acceso para los alumnos. Allí se topan extrañamente con una criatura que está bebiendo sangre de un unicornio caído, algo que es considerado un sacrilegio dentro del mundo mágico, y desaparece apenas los ve llegar. Después de eso se encuentran con un centauro, quien les revela el verdadero contenido del paquete que tanto están buscando. En realidad, ese utensilio que Hagrid había retirado de Gringotts se trataba de la famosa piedra filosofal, una roca que al parecer da vida eterna a aquel que la posea. Agrega que Voldemort era efectivamente el que estaba bebiendo la sangre de unicornio, ya que se encuentra desesperado por volver a su forma antigua luego de su caída. Con toda esta información es fácil sacar una conclusión. Voldemort casi muerto, una piedra que da vida eterna a quien la consiga, Snape, todo encaja.
Se disponen a poner manos a la obra y entrar por la fuerza a la habitación custodiada por nuestro querido Khan de Tres Cabezas. Aquí empieza la parte más interesante del libro. El trío magnífico debe pasar por diferentes obstáculos para poder llegar a su destino, uno totalmente distinto que el otro. Luego de lograr adormecer a la bestia guardián con música, deben enfrentarse a una planta gigante llamada Lazo del Diablo, la cual los aprisiona hasta casi ahogarlos, aunque finalmente logran liberarse. Ya dentro de las cámaras subterráneas, deben utilizar a sus escobas para atrapar a una llave voladora que les permita acceder a la siguiente puerta. Después de esto, viene el obstáculo que seguro más nos interesó a todos en el momento de su primera lectura, y que ha derivado una escena que se ha vuelto más que icónica: la lucha dentro del tablero de ajedrez en tamaño real. Para pasarlo y ganar, nuestro amigo, el Colorado Ron, decide sacrificarse por el equipo. No muere, pero casi. Una vez pasan por esta prueba, se tienen que enfrentar a un troll nuevamente y finalmente resolver un acertijo lógico impuesto por el mismísimo Snape. Cuando lo resuelven, principalmente con la astucia y la inteligencia de Hermione, y atraviesan el último pasaje, Harry, como era lógico, esperaba encontrarse con un Snape furioso. O peor aún, ¿por qué no?, al mismísimo Voldemort. Pero no, el malo siempre había sido el inocente y temeroso Quirrell. Bueno, Voldemort también estaba, pero adherido a la nuca del profesor. Ahora todo cobraba sentido. Todo eso del unicornio y la obsesión por conseguir la piedra era un plan del profesor para ayudar a Voldemort a volver a su forma natural. Snape, por el contrario, siempre había sido el bueno, incluso había llegado a proteger al personaje en varias ocasiones durante el relato. Y allí estaban, ambos personajes, uno enfrente del otro, en una competencia por ver quién conseguía el objeto primero. Pero lo curioso es que un último obstáculo separaba a ambos de su objetivo final: el espejo de Oesed. Él mismo decía que solo encontraría la piedra quien mirase al espejo con el deseo de obtenerla, pero no de utilizarla. Como Harry reunía estas condiciones, a diferencia del profesor y de Voldemort, quienes deseaban conseguirla para su uso personal y egoísta, es él el que termina ganando el duelo. Luego de un enfrentamiento y de un intento del Lord Oscuro en convertir a Potter para su bando, logra vencerlos, aunque luego se desmaya. Cuando se levanta, toda la pesadilla había terminado. Lord Voldemort había escapado, sí, pero sin la piedra, y él y sus amigos se encontraban sanos y salvos. Al menos por ahora, hasta que pasemos al siguiente libro. Pero eso será tema de otro video. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo encuentro.